Estados Unidos con niveles de inflación no vistos en 4 décadas, aplicando una de las subidas de tipos de interés más rápida de la historia y su economía entrando en una recesión técnica. Todo esto sumado a una enorme fortaleza por parte del dólar. Ante este complejo escenario, ¿qué podemos esperar del oro los próximos trimestres? Hola inversores, soy Pablo Nogales y ya sabéis que en este canal somos unos claros defensores de los activos reales a la hora de invertir y el oro es uno de ellos. En las últimas semanas algunos me estáis preguntando: Pablo, el oro está cayendo de precio, ¿a qué se debe? ¿No te parece raro que con la situación tan mala macroeconómicamente el oro se esté comportando así? La respuesta simple y corta a la última cuestión es un rotundo no. Actualmente hay algunas variables que pueden afectar de forma considerable al precio del oro, tanto al alza como a la baja, pero no me parece nada anómalo su comportamiento. Ya sea porque estás invertido en oro o porque estás pensando en hacerlo vía monedas, lingotes u ETFs, creo que es importante ser conscientes de la cada vez más compleja realidad a la que nos enfrentamos. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Empecemos! Antes de profundizar en la situación macro del oro, me gustaría repasar el retorno que ha generado en los últimos meses y años el metal precioso, de forma que aquellos que tengáis más dudas lo veáis desde otra perspectiva, sobre todo cuando ha sido un año de caídas generalizadas en los mercados. A la hora de invertir en oro podemos hacerlo en euros y en dólares. En el caso de haberlo hecho en euros, estamos de suerte, ya que nos hemos cubierto en gran medida del batacazo que lleva la divisa europea. El rendimiento a 6 meses es más de un 5%, mientras que el S&P 500, usándolo como referencia, ha caído más de un 8%. A un año el oro ha subido un 11%, mientras que el S&P cae un 10%. Y a 3 años tenemos incluso más rentabilidad acumulada que el todopoderoso índice americano, para que luego digan que el metal precioso no sirve. Si miramos el comportamiento del oro en dólares, la cosa cambia un poco, y es que a 6 meses y a un año vista, el oro ha caído cerca de un 4%. Aún así, muy por debajo de la volatilidad que hemos visto en el S&P 500, que a fecha de subida de este vídeo lleva un 10% de caída. Sin embargo, desde máximos ha llegado a caer bastante más, cerca de un 20%. Mirando a 3 años tenemos un rendimiento superior al 20%. Sí, es peor que el índice americano, pero no está nada mal. Digo que no está nada mal teniendo en cuenta la cantidad de activos que en estos últimos tiempos hemos visto como han subido a rentabilidades de triple dígito para luego llegar a caer más de un 80 e incluso 90%. Recordad que el oro cumple un papel fundamental en toda cartera de inversión y bajo este escenario de incertidumbre generalizada considero vital anteponer la preservación real del patrimonio. Con la inflación que estamos sufriendo no vale solo con preservar nuestro patrimonio nominalmente. Eso sí, si tu objetivo es hacerte rico comprando oro, siento decirte que el metal precioso no es tu aliado. Sin embargo, si lo que quieres es mantener tu poder adquisitivo a largo plazo, cosa que ninguna divisa fiat del mundo es capaz de hacer, sí. El oro es tu activo, pero ten muy en cuenta que el metal precioso es un activo más y la volatilidad siempre estará presente, su precio oscilará, pero si eres un inversor formado aprovecharás esas bajadas. Así que respondamos ya a la pregunta clave. ¿Cómo está el panorama macro del oro? El principal factor que pone en jaque al oro a corto plazo son los tipos de interés. Bueno, más bien lo que puede dañarle es la subida de estos tipos de interés. Subida que se espera que continúe como mínimo todo este año por parte de la Fed. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales quieren tomar el control sobre los disparatados precios de una economía sobrecalentada por sus políticas fiscales y monetarias. Sin entrar hoy en el origen de este incremento de precios, lo que sí es seguro es que ahora la Reserva Federal tiene como prioridad evitar a toda costa que los precios sigan subiendo a tasas cercanas al 10%. Cueste lo que cueste, lo cual es una ventaja para el oro a largo plazo,
Pero bueno, vayamos poco a poco. Tras el incremento de tipos en el mes de julio, elevándolos al 2,5%, Estados Unidos recupera los máximos de diciembre de 2018. Prestad atención a la velocidad a la que se han subido estos tipos en 2022. Mientras que en el anterior ascenso de tipos se necesitaron 36 meses para pasar del 0,25 al 2,5%, en esta ocasión la Fed ha forzado toda la maquinaria y en cuestión de tan solo 5 meses, no 36, sino 5 meses se ha hecho esta subida. Muchos os acordaréis de lo que pasó con el índice S&P 500 en el último trimestre de 2018, tras alcanzar este nivel de tipos de interés del 2,5%. ¿No? Caídas bruscas que tiraron por los suelos todo lo subido en el año anterior, a lo cual la Fed se vio obligada a tener que relajar nuevamente su política monetaria, bajando los tipos de interés a lo largo de 2019. Mientras continúen las expectativas de que los tipos van a seguir subiendo, tal y como podemos ver en estas gráficas, el oro probablemente se comporte regular o incluso mal. Según estas estimaciones, para 2023 y 2024 se podrían mantener por encima del 3%, incluso no es descartable el 4%, y eso no es nada bueno para el metal precioso. Básicamente porque habría un activo libre de riesgo que estaría generando un interés fijo o cupón, muy interesante para muchos inversores. Este cupón nunca lo dará el oro por cuestiones más que obvias, así que este proceso de recuperación de la normalidad monetaria haría que los bonos acaparasen mucha más atención en los mercados financieros. Pero Pablo, si suben los tipos, la economía podría entrar en una fuerte recesión y eso llevaría a la Fed en poco tiempo a tener que bajarlos otra vez. Correcto. Después de una década con tipos artificialmente bajos, mantenerlos cercanos al 3% va a generar muchos dolores de cabeza a todos los agentes económicos, ya sean gobiernos, empresas u hogares. Por eso insisto en que el oro a corto o medio plazo podría sufrir debido al atractivo de las nuevas emisiones de bonos, pero si al final se acaba materializando una fuerte recesión que obligue a la Fed a bajar tipos nuevamente, escenario nada descartable a lo largo de 2023, el oro recuperará su protagonismo, sobre todo si no se ha conseguido para entonces reducir fuertemente la inflación estructural que estamos sufriendo. De no hacerlo, estaríamos alargando durante mucho más tiempo el actual escenario de esta inflación. Escenario de dura represión financiera que ya avisamos en este vídeo, con tipos de interés reales negativos. Muy negativos. En esta gráfica se representa en rojo el nivel de inflación, que según el último dato es superior al 9%. Por simple efecto base, quiero pensar que cada vez estamos más cerca del techo, al menos en Estados Unidos. El color negro hace referencia a los tipos de interés nominales exigidos por el mercado, no los de la Fed, sino el rendimiento que exigen los inversores. Estos tipos nominales están por encima del 3%, cuando la Fed tan solo está en un 2,5%. Por eso decimos que la Fed va muy tarde subiendo tipos y que va detrás de la curva. Todo esto nos deja en una situación de tipos de interés reales cercanos al menos 6%. Menos 6%. Uno de los mayores robos encubierto del siglo. Y ojo, eso es la Fed que ha sacado la artillería monetaria. Si miramos a Europa, el invisible expolio de riqueza es un atraco a la clase media y sobre todo a la clase baja. Que el oro no haya subido en el actual escenario de gran incertidumbre es básicamente porque el mercado tiene esperanza, bueno, mejor dicho, tiene fe en que la Reserva Federal consiga dominar la inflación sin dañar la situación de pleno empleo. Pero eso nunca, repito, nunca lo ha conseguido ningún banco central. Cada crisis es única, pero el pasado nos muestra que cada vez que se suben los tipos y se mantienen durante unos meses relativamente altos respecto a los años anteriores, se generan unas ciertas distorsiones que hacen que los burócratas se vean obligados a tener que bajar esos altos tipos pocos meses después. Y es precisamente en ese momento de bajada cuando se produce una fuerte recesión que eleva bruscamente el nivel de desempleo. Debemos ser conscientes de que se está subiendo tipos de la forma más rápida de los últimos 40 años. Los burócratas están felices porque a simple vista ven que eso
el hecho de subir los tipos no tiene efectos en la economía. Lo que parece que no terminan de entender es que estos cambios monetarios, en este caso de subida de tipos, no se transmiten de forma inmediata a la economía real, sino que se dilatan a lo largo de varios trimestres. Sobre todo cuando la subida que se ha hecho al 2,5% se ha hecho en tan solo 5 meses. Ya veremos cómo afecta al mercado inmobiliario, a las nuevas refinanciaciones de las empresas, al incremento de pago de la deuda de los estados, a la tasa de desempleo, entre otras muchísimas cosas. El mercado siempre arrastra una cierta inercia y más después de una década llena de excesos monetarios por parte de los bancos centrales. Yo sinceramente pienso que están apagando un fuego con gasolina. ¿Por qué? Pues porque 1. Se han estado dilatando políticas fiscales para crear una economía artificial de pleno empleo. Y 2. Se ha estado retrasando el endurecimiento monetario por intereses exclusivamente políticos. Harán lo que sea por salvar las elecciones de mitad de mandato en noviembre, creando una falsa atmósfera de tranquilidad en la economía real y financiera. Pero la realidad se acabará imponiendo y el oro, sobre todo el físico, será uno de los ganadores de esta absurda situación a la que nos han llevado los burócratas. Burócratas que han empezado a contarnos la narrativa de que 2 trimestres consecutivos con resultados negativos ya no se considera recesión. Pero menudo mundo utópico, ¿no? ¿Perdona? Ese criterio de recesión técnica lo establecisteis vosotros mismos hace años y ahora decís que ya no cuenta. Os estáis haciendo trampas al solitario. ¿De verdad creéis que la sociedad es tan estúpida para no darse cuenta de la grave situación actual? Estados Unidos ha entrado en recesión tras un primer trimestre con una caída del 1,6% y un segundo trimestre cayendo un 0,9%. Sí, no son grandes magnitudes, pero según la teoría, Estados Unidos ha entrado en recesión. Llama mucho la atención el poder de manipulación y coacción que tienen esta gente en los medios de comunicación. Siempre en la historia que ha habido 2 trimestres consecutivos en negativo, se ha considerado recesión, excepto esta vez. ¿Casualidad? No lo creo. Ni que decir tiene que si Estados Unidos está en recesión, ¿dónde narices está Europa? A mí me gustaría pensar que Estados Unidos actualmente tiene una muy fuerte ralentización y técnicamente podríamos decir suave recesión, pero espero que no llegue a las duras consecuencias de la gran recesión de 2008. Sin embargo, de Europa me espero lo peor. Pero bueno, a ver qué hace Lagarde y los suyos. En definitiva, el oro, mientras siga la subida de tipos a corto o medio plazo, va a sufrir, ya que la renta fija generará más interés que el metal precioso. Yo seguiré ampliando exposición de forma periódica. ¿Cómo? Pues mediante alguna de las formas que hemos visto en estos vídeos. Esta subida de tipos de interés podría llegar fácilmente al 3 o 4%, mientras la inflación siga al alza, pero me parece imposible que alcancemos tipos reales positivos, básicamente porque un 3-4% de interés no va a ser sostenible durante muchos meses, debido a las implicaciones que tendrá esto en los agentes económicos, viéndose obligados a tener que bajar nuevamente los tipos. En ese escenario de bajada de tipos es probable que el mercado entre en un iluso optimismo que podría extenderse varios meses, para luego acabar imponiéndose la dura realidad económica, produciéndose así una recesión acompañada de un aumento brusco del desempleo, tal y como hemos visto antes. Siendo en ese preciso momento cuando el oro, tanto físico como papel, volverá a llamar la atención de los inversores y posteriormente las empresas mineras y de royalties se verán beneficiadas. Pero claro, el momento de invertir es ahora y durante los próximos duros meses que tenemos por delante. Si quieres aprender más sobre la inversión en oro físico y oro papel, recuerda que en Valio tienes un curso concreto donde se explica absolutamente todo lo que necesitas saber. Y si te has quedado con ganas de aprender o conocer exactamente qué es lo que hace subir el precio del oro, tienes este otro vídeo que resolverá tus dudas. ¡Adiós!